Mi nombre es Rodrigo Hernández Caballero y voy a explicar el ejercicio 3, los incisos A y B de motores de inducción 3. Para el ejercicio 3 tenemos un motor de inducción trifásico con voltaje de línea de 230 volts a 60 Hz y 6 polos conectado en estrella. Después nos da los siguientes parámetros en ohms por fase referidos al estator. El inciso A pide la potencia de entrada. Entonces, para calcular la potencia de entrada, ya nos da las resistencias y las reactancias, entonces nos falta calcular el deslizamiento. Primero calculamos la velocidad síncrona, que sería con 120 por frecuencia sobre el número de polos, entonces sería 120 por 60 Hz sobre 6 polos, lo que nos da 1200 RPM. Luego calculamos el deslizamiento con 1200 menos 1125, que es la velocidad del motor, sobre 1200. Y esto nos da 0.0625. Luego, para calcular la corriente de entrada, que es la corriente 1 referida al estator, es igual a el voltaje 1 sobre la impedancia equivalente. La impedancia equivalente la obtenemos de la siguiente manera. Del lado izquierdo tenemos la resistencia 1 y la impedancia 1, ambas en serie. Entonces en esta parte la sumamos en serie. Posteriormente, del lado derecho tenemos la impedancia 2 y la resistencia 2 sobre el deslizamiento también en serie, que están en esta parte. Y estas resistencias en serie están en paralelo con las impedancias del núcleo, que también están en paralelo entre ellas. Entonces, la impedancia equivalente del núcleo es la resistencia del núcleo por la impedancia del motor, ambas en paralelo, que es este factor. Entonces, primero calculamos la impedancia equivalente del núcleo, que es la resistencia del núcleo en paralelo con la reactancia del núcleo. Sacamos su paralelo y nos queda 651.72 más 1520.68 J ohms. Posteriormente, calculamos el paralelo de la resistencia equivalente del núcleo con la resistencia y la impedancia reactiva en la parte derecha, que sería la parte correspondiente al rotor referida al estator. Entonces hacemos el paralelo considerando que R2 se divide sobre el deslizamiento, que sería 28.6 sobre 0.625, y nos da una impedancia de 387.52 más 99.29 J ohms. Posteriormente ya tenemos esta resistencia o reactancia equivalente y le tenemos que sumar en serie las reactancias R1, la resistencia R1 y la reactancia X1. Entonces aquí ya está la suma completa de la eh, reactancia equivalente, de la impedancia equivalente, y entonces podemos calcular la corriente 1. La corriente 1 se calcula dividiendo el voltaje 1 sobre la impedancia equivalente. Aquí podemos ver que el voltaje que nos dan es el voltaje de línea, 230 volts. Y al estar en en una configuración estrella o Y, lo que hacemos es multiplicar estos 230 volts de línea por raíz de 3 para obtener el voltaje de fase. Entonces tenemos el voltaje de fase que son 132.79 volts con ángulo de 0 grados y lo dividimos sobre la impedancia equivalente que obtuvimos. Posteriormente nos da 0.317 con ángulo de 16.67 grados amperes, que estos serían 317 miliamperes. Para comprobar esta parte, nos vamos a esta simulación de Multisim y lo que podemos ver es que nos da la corriente RMS. Entonces, lo que nosotros obtuvimos en el problema es la corriente pico. Entonces, sería multiplicar esta corriente RMS, sería raíz de 2 por 225 miliamperes. Nos da aproximadamente 318.19 miliamperes, que coinciden con los 317 miliamperes
o 0.317 amperes que obtuvimos. Y ya finalmente para obtener la potencia de entrada, tenemos que la fórmula para la potencia de entrada es 3 por el voltaje, sería el voltaje de fase, 132.79 volts, por la corriente obtenida, que son 0.317. Como podemos ver aquí, es el módulo o la magnitud de la corriente. Entonces lo que hacemos es multiplicarla por su factor de potencia, que sería el coseno del ángulo del fasor, que sería coseno de 16.67 grados. Y finalmente nos da una potencia de entrada de 120.97 watts. Para el inciso B nos pide la potencia del cobre, las pérdidas, perdón, del cobre en el estator. Entonces, para las pérdidas del cobre en el estator, tenemos la siguiente fórmula, que es 3 por corriente de entrada al cuadrado por la resistencia 1. Entonces, aquí ya obtuvimos la corriente de entrada, que son 0.37 amperes, y solamente nos regresamos a los datos donde nos dice que la resistencia 1 son 12.5 ohms. Finalmente, para obtener las pérdidas en el cobre en el estator, simplemente hacemos la multiplicación de 3 por 0.37 al cuadrado por 12.5, lo que nos da una pérdida de cobre en el estator de 3.768 watts.